Por la noche, la protagonista regresó a casa después de un día difícil. Logró ganar algo de dinero, pero nunca pudo pagar sus deudas tras la muerte de sus padres. Por ello, tuvo que dejar la universidad y tratar de mantenerse, con varios trabajos a tiempo parcial. Para distraerse de los pensamientos tristes, Roxy leía historias románticas sobre bellezas y príncipes. El último de los libros electrónicos fue una novela sobre la joven duquesa de Charlotte, que se distinguía por su carácter malicioso y era considerada un desastre para toda la familia. La bella logró casarse con el único heredero de la familia más poderosa del imperio, Edward Gordon, quien maneja magistralmente la espada y no ha perdido una sola batalla. 3 años después de la boda, incapaz de soportar el carácter intolerable de su esposa, el joven duque le ofreció una enorme suma a cambio del divorcio. Como era de esperar, el aristócrata armó un auténtico escándalo. Las insidiosas acciones de la bella, una de las cuales fue el intento de asesinato del personaje principal de la novela, la llevaron al cadalso. El libro estaba llegando a su fin. Roxy estaba hojeando con entusiasmo página tras página en su teléfono, dejando de mirar por completo a su alrededor. En el último segundo, la niña notó un semáforo en verde intermitente y cruzó la calle corriendo, con la esperanza de cruzar la calle a tiempo. El personaje principal no prestó atención a que era el último segundo. El enorme camión ya había comenzado a moverse. El último pensamiento pasó por la cabeza de Roxy de que había sido atropellada por un coche. Luego todo a su alrededor se volvió oscuro. La niña no pudo determinar cuánto tiempo estuvo inconsciente. De repente, una franja de luz brilló. Se paró frente al espejo. Desde allí una belleza de cabello lujoso la miraba. El pensamiento pasó por la mente de Roxy de que había habitado el cuerpo de la misma villana de la última novela. El personaje principal se despertó por una fuerte voz que repetía repetidamente el nombre de Charlotte. Estaba en una lujosa habitación junto a una mesa. Un hombre apuesto y majestuoso sentado enfrente le entregó a la niña un trozo de papel escrito con una letra pequeña. Fue Eduardo, el mismo duque que perdió solo una batalla, y solo ante su esposa. Roxy finalmente creyó en su transformación. Después del accidente con el camión, no tenía ninguna posibilidad de salvación. Ahora tiene una oportunidad. Se ha convertido en una noble aristócrata. El personaje principal todavía no podía recobrar el sentido, escuchando distraídamente al joven que estaba cerca. La oferta del dueño del palacio de una compensación de 5 millones de monedas de oro por el divorcio y la devolución del apellido sorprendió aún más a la niña. La joven duquesa Gordon contó mentalmente el dinero y ya comenzó a planificar dónde lo gastaría. Charlotte aceptó felizmente firmar el acuerdo de divorcio. El personaje principal firmó. Edward estaba sorprendido por la sumisión de su esposa. Esperaba escenas ruidosas y escándalos, como solía hacer ella en cualquier situación. La niña se levantó de la mesa y caminó hacia la salida con paso volador, despidiéndose con una sonrisa. El duque no podía creer que hubiera logrado persuadir a su esposa con tanta facilidad. Nunca la había visto tan radiante y silenciosa. Charlotte se despidió con la mano y desapareció por la puerta. Por primera vez, Edward pensó que no conocía en absoluto a su elegido. La aristócrata bajó a la puerta. El mayordomo ya estaba esperando sus instrucciones. En primer lugar, Roxy decidió ir a la finca de su familia, los Jones, para corregir los errores de la heroína anterior, que conocía por el libro. Charlotte era la segunda hija de una familia amorosa. Su madre era la dama más bella, amable y comprensiva de la zona. Después del nacimiento de la niña, después de un tiempo, la condición del ducado comenzó a deteriorarse gradualmente. Quizás por eso a la bebé la apodaron el problema de los Jones, aunque luchó por ser amada. Las malas lenguas susurraban constantemente a espaldas de la pequeña dama que ella era una señal siniestra para toda la familia. Gradualmente la niña se resignó y abandonó sus intentos de amar. La única persona que pudo derretir un poco el corazón de la joven noble fue Edward Gordon, quien se convirtió en su esposo, pero, desafortunadamente, el matrimonio duró poco. Ahora la nueva Charlotte regresaba a su mansión. Conociendo los errores de su predecesora, la niña iba a levantar la maldición de la familia y cambiar el destino del ducado. La protagonista recordó que su antecesora intentó envenenar a su amiga, a quien consideraba una rival, por lo que fue condenada a la guillotina, y no iba a repetir tales acciones para no morir a manos del verdugo. El carruaje entró en el patio de una enorme finca. Justo en ese momento, el dueño de la mansión, el duque William Jones, se encontraba trabajando en su oficina. El mayordomo Thomas informó a su maestro sobre las últimas novedades del mercado. La criada anunció la llegada de la señora Gordon,
la hija del cabeza de familia. El padre se negó categóricamente a aceptar a Charlotte. La criada informó que la joven insistió en el encuentro y no tenía intención de abandonar la finca. El descaro era uno de los rasgos de la duquesa, por lo que la respuesta no sorprendió al cabeza de familia. William envió un mensaje a través de la criada de que su hija debería estar esperándolo. Pasaron varias horas, se abordaron los principales temas económicos, llegó el momento de hacer una pausa. Llevado, el dueño de la mansión se olvidó por completo del visitante. Thomas le recordó al caballero que una joven lo esperaba en la puerta. Todo este tiempo, el personaje principal estuvo en un enorme salón sin sillas, donde no había dónde sentarse. Charlotte estaba muy cansada, a pesar de que había adivinado tal recepción. La niña estaba dispuesta a esperar. Necesitaba demostrar su confianza. Gracias a la información de la novela, sabía lo arruinada que estaba su familia y estaba dispuesta a corregir la situación. El padre entró a la sala. Era la primera vez que veía a su hija tan paciente y le preguntaba sobre el motivo de su visita. Charlotte lo convenció para que la escuchara. Solo tenía una petición. En el imperio, las mujeres no tenían voto decisivo, por lo que el divorcio requería el consentimiento del marido y del padre. La señora Gordon expresó que el motivo principal de la visita era obtener permiso para disolver el matrimonio. El duque no entendía por qué Rose quería divorciarse, porque hace apenas 3 años estaba loca por su elegido. El jefe de familia quedó muy sorprendido por el pedido de su hija. Todos en la zona no ocultaron su alegría, esperando que la desgracia de los Jones abandonara la finca para siempre después de la boda. Al salir de su casa, Charlotte prometió no volver nunca más. Finalmente, la heredera robó el sello familiar. El dueño de la mansión no entendía por qué, después de apenas 3 años, la duquesa regresaba y ahora pedía permiso para divorciarse. La niña convenció a su padre de que había cambiado mucho durante su ausencia y le pidió hacer un trato. William estaba interesado en la propuesta de su hija. La duquesa prometió que, en caso de divorcio, podría ayudar a reactivar el patrimonio familiar y resolver los problemas económicos de los Jones en un año. Charlotte le prometió a su familia que haría las cosas bien. El viejo Thomas, de pie detrás del maestro, notó que la joven no había cambiado en absoluto. Todavía tenía la misma confianza y coraje infundados que antes, pero el dueño de la mansión ordenó llevar a la niña a su habitación. El mayordomo quedó sorprendido por las instrucciones del caballero y trató de convencerlo. La mirada de William hizo cambiar de opinión a Thomas. Se inclinó ante su dama y la invitó a seguirlo. Charlotte no podía creer que había regresado a la casa de su padre. Pasó una noche inquieta. Había llegado el momento de cambiar el destino del patrimonio familiar. En su vida pasada, Roxy trabajó duro para pagar su deuda de vivienda. De repente, surgió la posibilidad de vivir una segunda vida. Esa suerte nunca volvería a suceder. Era imposible desaprovechar una feliz oportunidad para no volver a morir, esta vez en la guillotina. Roxy entendió que tenía que actuar de manera diferente a cómo actuó su predecesora en la novela. Esperaba poder lidiar con esto fácilmente. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el mayordomo le preguntó al duque por qué aceptaba las condiciones de su hija. William vio que Charlotte había cambiado. Estaba esperando pacientemente la reunión. Anteriormente, la niña habría destruido todos los platos y muebles si le hubieran pedido que esperara. Normalmente rompía todo lo que llegaba a su mano. El duque decidió darle a su hija una última oportunidad. El sol brillaba intensamente por la ventana. Era hora de levantarse. Las criadas ya han preparado agua tibia con fragantes pétalos de flores. La joven amante se desnudó y le entregó su camisón a su doncella personal Emma. La criada tocó accidentalmente la mano de la señora y se asustó mucho. Por lo general, en tales casos se imponían castigos severos, incluida la pena de muerte. La infortunada mujer de rodillas suplicó a la noble que la perdonara. Esta vez Charlotte se metió en la bañera y sonrió, sin prestar atención a la terrible ofensa. Emma rápidamente salió corriendo por la puerta. No podía creer su suerte. El personaje principal miró su reflejo en el agua, sin entender por qué causaba miedo y disgusto a todos. La niña decidió que sería mejor sonreír más a menudo, y al cabo de un rato dejó la habitación a las criadas, que examinaban con curiosidad la prensa local. La colección de noticias cayó de las manos de los atónitos trabajadores. Nunca habían visto a la joven señora con una sonrisa en el rostro. La niña tomó una pequeña revista. La portada inmediatamente llamó su atención. Hablaba sobre el próximo divorcio de 2 personas eminentes. Un informe exclusivo afirmó que el personaje principal del Imperio de los Maestros de la Espada, el único heredero de la familia más poderosa, se encontraba en estado de divorcio. El matrimonio de Charlotte con Edward
recordaba las hostilidades que él estaba tratando de poner fin. Todos los lectores estaban interesados en la cuestión de quién ocuparía el lugar vacante del elegido del joven duque. La propia niña estaba un poco molesta por la forma en que se presentó la información secreta. Sin embargo, la decepción duró poco. La criada trajo una carta para la señora. La protagonista se sorprendió con la noticia. Creía que su predecesora no tenía ningún amigo debido a su mal carácter. El sobre estaba estampado con el escudo de la familia Gordon. Un pequeño trozo de papel se cayó de la carta abierta. Charlotte no podía creer lo que veía. En sus manos había un cheque por 1.000.000 de monedas de oro y una nota de su marido indicando que se trataba del pago inicial de la compensación monetaria por el divorcio. El estado de ánimo del personaje principal mejoró significativamente. Llegó el momento de comenzar un plan para restaurar el linaje familiar y le pidió a Emma que trajera ropa de abrigo con una capa para ir a la ciudad. El primer objetivo de la niña era un edificio de mercado donde se realizaban subastas de objetos de valor. En este día se llevarían a cabo subastas de artículos raros, incluidos artefactos y pociones medicinales, incluidas las de origen mágico. Por primera vez se puso a la venta una poción llamada Lágrimas de Viento, que podía eliminar maldiciones y devolver la vida a personas gravemente enfermas. Charlotte se alegró de haber llegado a tiempo a la subasta. Quería ayudar a su hermano mayor Marcel, que llevaba varios años en coma. La duquesa se alegró de tener a mano una gran suma de dinero. La joven esperaba no solo poder adquirir fácilmente la droga, sino también poder gastar las monedas restantes en varias cosas sabrosas. Un extraño enmascarado trastocó todos los planes del personaje principal. El joven libró una tenaz lucha para volver a comprar la poción mágica. Charlotte tuvo que aportar el 1.000.000 entero para ganar. Después de una difícil puja, la botella con lágrimas de viento quedó en manos de la duquesa. Luego de la subasta, la bella regresaba a la mansión para probar inmediatamente la adquisición, cuando escuchó pasos detrás de ella. La niña miró hacia atrás y vio al mismo extraño que estaba en el mercado. El enmascarado ofreció a la joven noble 5 millones a cambio de la botella, dudando que ella conociera su finalidad. Charlotte estaba indignada por el comportamiento del desconocido. No podía entender por qué, dada una enorme cantidad de dinero, no negoció hasta el final. La protagonista defendió persistentemente su derecho a la droga. El desconocido examinó atentamente a su interlocutor. La niña sabía exactamente el propósito del artículo y dijo que lo necesitaba para ayudar a un miembro de la familia. La mirada del joven aristócrata fue decisiva. De repente, los ojos del joven se oscurecieron. Pensó con horror que otro ataque, que era una maldición de la familia, lo había alcanzado nuevamente. Charlotte flotó ante los ojos del joven, quedando gradualmente envuelta en una neblina roja. La protagonista notó que la mirada bajo la máscara blanca estaba nublada. El sudor le corría por la cara y le parecía que el interlocutor estaba a punto de caer. El extraño aguantó con todas sus fuerzas. Afuera de la puerta, el carruaje ya estaba esperando a que la dama la llevara a la mansión. La muchacha le ofreció un pañuelo al desconocido. Charlotte no podía entender lo que le estaba pasando a su interlocutor. El joven se negó a ayudar, pero la protagonista insistió, extendiendo persistentemente su mano con un pequeño trozo de tela. El extraño no tuvo tiempo de esquivarlo. La niña se secó el sudor de la cara con un suave movimiento. Sucedió lo inesperado. El joven sintió que el doloroso ataque había cesado. Dejando el pañuelo en la mano del desconocido y prometiendo volver a buscarlo más tarde, Charlotte se despidió con un gesto de la mano y salió corriendo hacia el carruaje. Solo ahora Edward pudo quitarse la máscara. Nunca había visto a su esposa tan amable. El duque William estaba nuevamente sentado en su estudio haciendo sus informes. De repente, la criada entró corriendo en la habitación para informar que la joven ama no obedecía a su madrastra y quería ir al dormitorio de su hermano. El cabeza de familia estaba enojado y lamentaba su decisión de dejar que su hija volviera a entrar a la casa. El dueño de la mansión corrió a ayudar. Hace muchos años ocurrió un hecho terrible en la familia, y desde entonces el ducado ha estado plagado de desgracias. La pequeña Charlotte rompió en el jardín una rama de un árbol de hadas, que era considerado el antiguo patrón de toda la familia. El hada enojada lanzó una maldición sobre el culpable de la tragedia. Toda la familia Jones sufrió, excepto la niña compuesta por el cabeza de familia, William, su bella esposa Elizabeth y su hijo mayor, Marcel. El hermano Charlotte estuvo en coma durante varios años, como si estuviera durmiendo todo el tiempo. La madre intentó proteger a su hija y la cubrió con su cuerpo. La duquesa logró asumir la maldición. Isabel fue muy amable y siempre ayudó a los necesitados.
Actuó como una jueza justa en todo el ducado. La gente la amaba y respetaba. En ese momento estaba embarazada. Por el shock entró en parto prematuro. La madre y el niño murieron. La pequeña Charlotte sobrevivió, pero perdió la memoria por el shock, y a partir de entonces todos empezaron a llamarla la desgracia de los Jones y a alejarse de ella. La única testigo de lo sucedido fue Tiffany, la criada personal de la amante, quien contó a todos lo sucedido. Unos años después de la muerte de su esposa, William se casó con la excriada, que había cuidado con devoción y cuidado a Marcel todos estos años. Ahora la madrastra exigió que su hijastra le diera una poción sospechosa. La joven intentó convencer a Tiffany de que quería ayudar a su hermano. El padre, enojado por la acción de su hija, entró corriendo en la habitación. La ex sirvienta intentó explicarle la situación al duque. Durante varios años después de la maldición, Marcel estuvo en un sueño eterno. Charlotte le habló a su padre de una medicina mágica llamada lágrimas del viento. La poción mágica tenía la capacidad de eliminar maldiciones y restaurar la salud de los enfermos. Tiffany no quería creer las palabras de la joven. El personaje principal tuvo que mentir que aprendió información de la biblioteca secreta de la familia Gordon, ya que tenía mucho tiempo para estudiar cosas nuevas. Al estar sola, no podía decir que había leído sobre la droga en la novela. William sabía que su hija siempre consigue lo que quiere, por eso le creyó. El padre permitió que la niña se acercara a la cama de su hermano. Charlotte estaba muy preocupada por el joven. Tenía que salvarlo de la maldición. Marcel estaba acostado sobre una almohada grande y suave. Parecía como si acabara de quedarse dormido. Al personaje principal le preocupaba que el medicamento no funcionara. La niña abrió la botella y vertió el líquido en la boca de su hermano mayor. El tiempo parecía haberse detenido. No pasaba nada. Charlotte observaba ansiosamente el estado de Marcel. De repente, el joven abrió los ojos y le tendió la mano a su hermana, sorprendido de cómo había madurado. Los presentes observaron con gozosa sorpresa lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el despertar fue muy breve. El heredero rápidamente cerró los ojos y volvió a dormirse. Charlotte le juró a su hermano que haría todo lo posible para que se despertara lo más rápido posible. William observó pensativamente a su hija, notando cómo había cambiado últimamente. Sus palabras sobre la soledad se hundieron en su alma. Solo Tiffany salió del dormitorio del joven con una mirada insatisfecha. No le gustaron en absoluto las palabras de su hijastra y la defensa del duque. El cabeza de familia se sentaba con su hija en la sala de estar tomando una taza de té. Le ofrecía cualquier regalo y estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Charlotte se sorprendió, no necesitaba ninguna recompensa, simplemente hizo lo que pudo. Al despedirse, la joven le pidió a su padre que pasara más tiempo con Marcel, a pesar de su carga de trabajo. William volvió a sorprenderse por el cambio de carácter de su hija menor. El cabeza de familia notó que la joven ama comenzó a adoptar una actitud tranquila ante los errores de las criadas, sin regañarlas por sus errores. La niña sonreía a menudo y ya no gritaba a las criadas. El dueño de la mansión esperaba que la vida en la familia Gordon hiciera a la joven duquesa más sabia y evaluara las situaciones de manera diferente. El cabeza de familia se sintió conmovido por la promesa de su hija de ayudar a su hermano, pero las palabras sobre 3 años de soledad lo persiguieron. Tiffany estaba muy preocupada por el regreso de Charlotte. En un futuro próximo, su padre le iba a dar permiso para divorciarse y devolverle oficialmente su estatus, derechos y apellido. La excriada de la casera empezó a hacer nuevos planes para deshacerse de toda la familia. Para liberar su ira, la actual dueña de la mansión entrenó a sus subordinados con un látigo. Al día siguiente, William informó a su hija de su decisión de poner fin al matrimonio. La niña no podía creer que pronto volvería a llevar el apellido Jones. Agradeció al cabeza de familia, abrazándolo por primera vez en mucho tiempo y llamándolo padre. Este fue un paso más hacia la libertad, pero en este mundo existía un orden según el cual, después del primer divorcio, todos los bienes regresaban a la casa de la niña, pero el segundo marido los tomaba como compensación por volver a casarse. El personaje principal pensó en dónde conseguir mucho dinero para comprar un título y la independencia. Al encontrarse sola en su habitación, Charlotte vio una pantalla que le informaba que el nivel había sido completado. Había obtenido los bonos necesarios y la energía del destino, y también había adquirido nuevas habilidades. Esto le recordó la vida pasada de Roxy y las fantásticas misiones, que a ella realmente le gustaba. La novela presentaba al personaje principal Kate, quien fue asesinada repetidamente por un malvado aristócrata.
En uno de los capítulos, la traicionera duquesa llevó a su amiga a una mina abandonada, que le fue regalada cuando era niña. Ahora las antiguas minas han sido entregadas a la afortunada Kate. Lo más valioso de la mina era el lago de purificación, que se creía que estaba dotado del poder de las hadas. La envidiosa Charlotte trajo a su amiga específicamente para ahogar a su bella competidora sin testigos. Era casi imposible salir del agua, dada la baja temperatura y la alta probabilidad de muerte por hipotermia, que es con lo que contaba la duquesa. Sin embargo, el estado del personaje principal de la novela hizo su trabajo. Kate se hundió con seguridad en el fondo del lago azul y recogió una gran cantidad de piedras mágicas. El encuentro con el príncipe en secciones posteriores del libro preparó un final feliz para la bella y la muerte para la envidiosa. Fue el futuro heredero al trono quien notó la conexión entre los problemas de Kate y las acciones de Charlotte. Así se desarrollaron los acontecimientos en la novela, pero ahora Roxy está decidida a evitar las malas acciones para seguir con vida. La niña encontró una mina con un lago y se dispuso a bucear en busca del tesoro, como se describe en las páginas del libro. Justo después de saltar al agua, la protagonista pensó por un segundo, ¿y si el milagro estuviera solo en el texto, pero en realidad no podría salir? ¿Pero ya era demasiado tarde? Uno de los lugares famosos de la ciudad era el gremio de información en la sombra de Brooklyn, donde se podía obtener respuesta a cualquier solicitud. El jefe de la organización era Edward Gordon. Siempre ocultaba su rostro bajo una máscara, para que nadie lo supiera. Otro de los secretos de la poderosa familia era la maldición de la locura, la cual se transmitía de generación en generación cuando el cuerpo de la persona parecía estar encadenado y hecho pedazos. El siguiente ataque ocurrió de repente. El joven sirviente Bob observó con horror el tormento de su amo. Una vez pasado el agravamiento, el duque preguntó sobre los resultados del estudio del pañuelo. El joven informó que todo tipo de magos y hechiceros no encontraron nada en el material. Era un trozo de tela común y corriente. Edward no podía creerlo, pues fue gracias al toque de un pequeño pañuelo que su ataque pasó instantáneamente, el cual todos los sanadores del mundo no pudieron aliviar. El joven trató de entender qué hacía su esposa con la tela común y corriente. El duque se puso el material en la cabeza y recordó su último encuentro con Charlotte. Cada vez que la locura comenzaba inesperadamente, al principio el corazón parecía congelarse, luego de repente se calentaba, como si desgarrara el cuerpo. El dolor era insoportable. Ni las fuerzas de la luz ni las de la oscuridad pudieron encontrar una cura para la maldición. Una bufanda común y corriente en las manos de la niña hizo frente fácilmente al ataque. Para Edward, su esposa era una sanguijuela que usaba un apellido poderoso para ganar poder sobre la gente. En el momento del último encuentro, la señora Gordon se veía completamente diferente. Sus ojos eran misteriosos e irradiaban calidez. El mayordomo interrumpió los pensamientos del maestro, informándole que Charlotte estaba en la sala. El duque quedó muy sorprendido. Poniéndose una mascarilla, salió al encuentro del inesperado invitado. La señora, vestida con un inusual traje pantalón, se sentó modestamente en el sofá y sonrió. El maestro del gremio estaba interesado en el propósito de la visita de la noble dama. La niña pidió que le devolvieran su bufanda y dijo que actualmente estaba tratando de sentar las bases para una futura vida brillante. Edward recordó los acontecimientos de hace 2 años. Luego se encontraba en una campaña en la frontera del imperio. Por la mañana le esperaba una batalla difícil. El escudero entregó una carta urgente de la finca, en la que informaba que la joven duquesa estaba muriendo. A pesar de la boda, prácticamente no se conocían. Después de haber viajado un largo camino, el duque llegó a la mansión a altas horas de la noche. A pesar de la hora, se escucharon voces de todos lados. Acercándose en secreto, el dueño del palacio vio una multitud de sirvientes corriendo por numerosos pasillos, siguiendo las instrucciones de su ama. La propia Charlotte estaba en el centro del pasillo y daba órdenes con voz insatisfecha. Después de asegurarse de que su esposa estuviera viva y bien, Edward se preparó para partir. La esposa sintió la presencia de su marido y lo llamó. La joven no ocultó que envió la carta con la esperanza de que su amante volviera con ella. La niña no estaba interesada en la situación en el campo de batalla, solo quería atención para sí misma. La posibilidad era pequeña, pero funcionó. Enojado por haber caído en una trampa, Edward se preparó para partir de nuevo. Sin embargo, Charlotte no quería dejar ir a su marido. Parecía hipnotizarlo con palabras, ofreciéndole descansar y acostarse. Las frases tranquilas surtieron efecto en el dueño de la mansión, quien se quedó dormido. Llegó la mañana y el sol bañaba el palacio.
Asustado, Edward saltó de la cama, sin entender qué pasó ni cómo pudo dormir. La pequeña y frágil duquesa yacía cerca, cubierta con una manta. Su respiración constante decía que estaba durmiendo. El joven tenía un fuerte deseo de matar a la desagradable y egoísta mujer. Sus manos naturalmente se extendieron hasta su delgado cuello. Edward se contuvo. Era hora de regresar urgentemente al campamento. El dueño de la mansión se vistió rápidamente y salió silenciosamente del dormitorio. Saltando a su caballo, el duque se puso en marcha. No se dio cuenta cómo la mirada triste de la muchacha lo seguía desde el balcón. Charlotte nuevamente se quedó sola en una enorme mansión entre muchas caras desconocidas. La voz de la invitada distrajo a Edward de sus recuerdos. Ella nuevamente le recordó el pañuelo. Según el libro, el personaje principal sabía cómo encontrar el edificio del gremio, donde podía acceder a diversa información. El plan fue concebido hace unos días, era necesario empezar a implementarlo. La descripción del lugar era precisa. Solo se podía esperar que el jefe de la organización estuviera allí. Hasta el momento todo iba bien, pero de repente el maestro anunció que en ese momento no tenía el pañuelo. El personaje principal quedó sorprendido por el mensaje, sugiriendo que el extraño enmascarado simplemente lo tiró. Indignada, la niña dijo que ese era el único regalo de su marido. La bufanda era de lo más común, sin bordados. Edward no recordaba cuándo podría dársela a su esposa y le pidió al invitado que le contara los detalles. La invitada recordó que recopilar información era responsabilidad del gremio, en el que tenía grandes esperanzas. Al maestro le quedó claro que el propósito de la visita era una tarea completamente diferente a la de devolver un trozo de tela. El jefe de la organización ofreció una compensación a la joven con los servicios de Brooklyn. El personaje principal fingió aceptar un compromiso a regañadientes y se sentó en la silla de los deseos. El resultado no se hizo esperar. La aristócrata necesitaba dinero y un nuevo título para divorciarse y protegerse de volver a casarse. Incluso en la subasta, la niña vio una máscara blanca. Por el libro supo que pertenecía al maestro del Gran Gremio de Información de Brooklyn, que es capaz de muchas cosas, y planeó la reunión con anticipación. Una organización de clase alta tenía enormes oportunidades, pero existía el riesgo de ser rechazada en tal o cual solicitud, entonces ninguna cantidad de dinero podría cambiar la situación. Charlotte estaba distraída. Mirando la máscara, la voz de un hombre la hizo estremecerse. Por sorpresa, la taza de té saltó de las manos del personaje principal y cayó al suelo. Rompiéndose en pequeños pedazos, la niña logró saltar hacia un lado y caer en manos del jefe del gremio. Los ojos del personaje principal se encontraron con la mirada interesada del dueño de la máscara. Al oír el timbre, el mayordomo corrió hacia la oficina. El maestro pidió retirar los platos rotos y traer una lista de títulos y documentos para obtener un nombre diferente. Los servicios del gremio eran caros, por lo que el jefe de Brooklyn preguntó sobre el pago. La duquesa estaba dispuesta a pagar. No había perdido el tiempo en el fondo del lago en una mina subterránea abandonada, así que el trato se concretó. A la vuelta, el protagonista se dirigió a un pequeño y acogedor café para resumir el encuentro. En la novela no hay información sobre el propio maestro del gremio, por qué usa una máscara o quién es realmente. Obligándose a distraerse de los recuerdos del agradable joven, Charlotte analizó sus primeros éxitos. El siguiente nivel se abrió en el estado interno del personaje principal. Ahora ella tenía la capacidad de convocar objetos, sin entender aún lo que esto significaba. La joven escuchó involuntariamente conversaciones en voz alta en la mesa de al lado. Varios aristócratas discutían chismes sobre el divorcio de su ídolo, el duque Eduardo. Las niñas se rieron del fallido matrimonio de la hija menor de William Jones. Solo una de las mujeres nobles se sentó con una mirada triste. Charlotte tuvo la impresión de que los extraños iniciaron deliberadamente una conversación cuando la vieron y esperaban un nuevo escándalo. La anterior heroína de la novela habría servido hace tiempo vino de su copa sobre los delincuentes. De repente, la joven duquesa quiso repetir su truco. Lauren, como se llamaba la chica rubia, se consideraba la novia de Eduardo, cuyo prometido fue robado. La tranquilizó la belleza pelirroja Helen. Ahora apareció nuevamente la oportunidad de casarse con el duque. Charlotte intentó calmarse y terminar su té. Helen comenzó a hablar aún más alto del mal comportamiento de la señora Gordon, fingiendo que no había notado su presencia. Lauren intentó calmar a su amiga. Finalmente, Charlotte no pudo soportarlo más y se acercó a la ruidosa compañía. El personaje principal intentó descubrir si uno de los aristócratas era en realidad la prometida del duque. La niña dejó tranquilamente a un lado a Helen, quien recientemente la había llamado nuevamente el problema de los Jones,
estaba interesada en los hechos. Lauren estaba asustada por las preguntas directas de la esposa de Edward. La decisión sobre su compromiso resultó ser solo otro chisme para llamar la atención. Charlotte estaba a punto de marcharse, convencida de la injusticia de las acusaciones, cuando el aristócrata recordó que hace 4 años la familia Gordon se quedó un día en su finca. Luego, el duque sugirió que podría considerar la posibilidad de un compromiso, por lo que Lauren difundió deliberadamente información falsa sobre su prometido. A la noble no le gustó la exposición frente a sus amigos y le dio un golpe al invitado no invitado. El personaje principal le agarró la mano, molesto porque no podía contener su ira. Habiendo calmado a los delincuentes, la niña abandonó tristemente el café. Después de caminar unos pasos, el personaje principal se encontró con el maestro del gremio de Brooklyn. El jefe de la organización parecía estar cerca. Preparó el acuerdo final. Al escuchar fuertes voces, el dueño de la máscara estaba a punto de entrar al café. Charlotte apenas logró detenerlo, pidiéndole que la acompañara a su casa. Los compañeros se dirigieron hacia la mansión Jones, a donde se dirigía el joven, comentando en el camino los primeros resultados de sus negociaciones. El joven apoyó galantemente a su compañero. El personaje principal tenía la sospecha de que le agradaba al maestro. Sin embargo, el objetivo del extraño era completamente diferente. Intentó sentir la presencia de magia o habilidades especiales de la niña, pero el resultado fue negativo. El maestro se negó a llamar a Charlotte por su apellido anterior, citando la falta de un proceso de divorcio definitivo, lo que la molestó por completo. Tratando de no distraerse, el personaje principal decidió no prestarle atención al maestro y considerarlo solo un socio de negocios. El olor familiar a carne frita interesó a la niña. El jefe del gremio adivinó los pensamientos del interlocutor y trajo trozos de barbacoa. Antes de que la protagonista tuviera tiempo de disfrutar del sabor de delicias olvidadas hace mucho tiempo, ya le esperaba un zumo de fruta fresca. Una extraña escultura llamó la atención de la niña, y la compró junto con varias frutas que vio por primera vez. El maestro intentó tratar a su interlocutor con delicias desconocidas. Charlotte estaba asustada por la amabilidad de su compañero de viaje. Cuando se separaron, se obligó a pensar solo en los negocios. Era necesario probar nuevas habilidades, y el personaje principal recordó el símbolo principal de este mundo. Era una rosa, presente en todo, desde perfumes hasta peinados de bellezas nobles. No había otros objetos disponibles para la brujería, por lo que la niña decidió convocar una flor lujosa. El resultado no se hizo esperar. Frente al personaje principal yacía un modesto capullo con tallo. Inesperadamente, resultó que la hermosa flor era artificial. Duke Jones volvió a pasar tiempo en su estudio con su antiguo asistente. La mansión estaba sorprendentemente silenciosa. Thomas no había notado ninguna cosa extraña en la joven amante últimamente. Charlotte entró en la oficina de su padre sin ser invitada y pidió discutir una serie de temas. La niña le recordó al jefe de familia su cumpleaños. Nunca antes había hablado de eso. El duque recibió como regalo una pluma de oro y un tintero. Cuando su hija salió del armario, William se preguntó si merecía tanta atención por parte de su hija. El dueño de la finca recordó su actitud hacia Charlotte. Después de la muerte de su esposa, no era un padre ideal y a menudo se alejaba de ella. Los pensamientos de William fueron interrumpidos por la aparición de una doncella. La criada informó que una joven llegó al apartamento de su madre con un gran ramo. El nuevo dueño de la mansión ordenó a los trabajadores que no dejaran entrar a nadie a la habitación de la duquesa. La protagonista no podía entender por qué no podía entrar a la habitación de su madre, a quien le encantaban las flores, y decorarla con rosas. Charlotte se dio cuenta de que la jefa de doncellas estaba ganando tiempo, esperando la ayuda del cabeza de familia, sabiendo que la joven amante no tenía poder en su casa. El duque no se hizo esperar, ya estaba corriendo hacia la sala de estar. Para sorpresa de los sirvientes, William agarró a su hija, el ramo se le cayó de las manos, le preguntó ansiosamente a la niña sobre su estado de salud y no la regañó en absoluto. De hecho, el propósito de visitar la habitación de Elizabeth no era decorar la habitación, sino tener una novela, gracias a la cual Roxy vino de una vida pasada a otro mundo. El personaje principal esperaba encontrar en el libro la clave para resolver todos los problemas de la familia y sus errores pasados. El personaje principal de la novela era Kate, a quien Charlotte envidiaba y dañaba constantemente. Un día, la malvada aristócrata envió una carta a su competidora, diciéndole que estaba en peligro. La niña llegó inmediatamente a la mansión. La anfitriona se alegró de conocerla y llevó a su amiga a la casa.
Charlotte se disculpó por lo sucedido en la mina, citando el hecho de que el descubrimiento de las piedras mágicas no fue accidental y se ofreció a mostrarle su mansión. La protagonista llevó a su amiga a la habitación de su madre, que murió hace varios años a causa de una maldición de hadas, donde estaba prohibida la entrada. De hecho, la joven dueña de la finca estaba nuevamente planeando venganza, molesta porque su primer intento de deshacerse de Kate en el lago fracasó. La desafortunada víctima cayó por el impacto sobre la escultura de un ángel con alas que se encontraba en el apartamento de Isabel. Charlotte esperó que sucediera algo irreparable y salió corriendo de la habitación. La insidiosa niña llamó a su padre para quejarse del comportamiento inadecuado de su amiga, quien entró sin permiso en un lugar prohibido y allí inició un pogromo. Antes de que el duque pudiera llegar al dormitorio de su primera esposa, un brillo dorado apareció detrás de la puerta. Kate apareció en el umbral. Sin recordar lo sucedido, tenía un huevo de oro en sus manos. De repente, el objeto brilló con una luz brillante, iluminando a la niña. William no podía creer el milagro. Era un signo de hadas que era una reliquia familiar, y se pensaba que había desaparecido después de la muerte de su esposa. El artefacto ha elegido a su nuevo dueño. Obtener información sobre este tesoro fue el verdadero motivo por el que la reencarnada Charlotte visitó la habitación de la difunta duquesa. Además de que la hermosa flor era considerada el principal símbolo del imperio, la maldición de la rosa estaba muy extendida entre los vecinos. Se creía que una persona que tocara la planta podía morir. Esto es exactamente lo que temía William cuando escuchó por la criada hablar de su hija con un ramo en las manos. Esta información no estaba en la novela, pero era una de las razones por las que no había flores en la habitación de Elizabeth. La jefa de las doncellas informó al maestro sobre el comportamiento de su hija, que intentaba llevar un ramo peligroso al apartamento de su madre. Sin embargo, el dueño de la finca estaba descontento con el trabajo del sirviente, quien no supervisó la seguridad de su hija y le permitió tocar las rosas, por lo que ordenó que el sirviente fuera enviado a prisión como castigo. Charlotte empezó a recoger el ramo esparcido. La niña calmó al preocupado padre. Las hermosas rosas no eran reales, por lo que no podían causar daño. La protagonista necesitaba entrar en la habitación, por lo que pidió permiso para entrar en el dormitorio de su madre y decorarlo con flores. El propio William llevó a su hija al apartamento de su amada esposa. El padre y Charlotte se detuvieron ante un retrato de Elizabeth con el bebé en brazos. La estatua del ángel estaba en el mismo lugar. William y su hija comenzaron a leer con entusiasmo viejos manuscritos familiares. El duque dejó a la niña sola en la habitación durante varios minutos. Hubo tiempo suficiente para que la protagonista llevara a cabo su plan. Al quedarse sola, Charlotte abrió con curiosidad una pequeña caja que encontró al lado de la escultura. La niña sostenía una reliquia familiar en sus manos. Era un signo de un hada. Por la noche, la joven logró deshacerse de la criada y salir sola a la ciudad. Empezó a llover. A Charlotte realmente no le gustaba este clima. De repente, la niña quedó protegida de las gotas por la amplia capa del maestro del gremio. El dueño de la máscara se sorprendió al ver a una mujer noble caminando sola por la calle. El caballero ofreció galantemente un carruaje para llevar a la belleza al lugar indicado. El personaje principal se alegró de conocerla y no rechazó la ayuda. La niña pidió que la llevaran a la mansión de su marido. Edward, escondido de todos por la máscara del maestro del gremio, quedó muy sorprendido por la decisión de Charlotte. En la finca de Gordon, al personaje principal le esperaban noticias desagradables. El marido dijo que para certificar el divorcio se necesitaba un cheque, que envió como pago inicial. Charlotte gastó el monto total en la subasta, pagando las lágrimas del viento, por lo que no pudo proporcionar el documento necesario, lo que canceló el procedimiento de divorcio indefinidamente. Edward se negó a aceptar otras opciones para confirmar el consentimiento de su esposa para divorciarse. Como virtual castigo por su fallido intento de divorcio, la protagonista se vio obligada a seguir su destino, lo que la trastornó aún más. Después de pensar un poco, la joven duquesa acudió al gremio de información en busca de ayuda. El maestro quedó sorprendido por la tardía visita del invitado. Antes de contar el motivo de la visita, la niña pidió invitarla a tomar un té, ya que no tuvo tiempo de comer nada durante el día. El dueño de la organización quedó sorprendido por el pedido. Había pocos trabajadores en el gremio, por lo que casi no había comida, pero el invitado quedó contento con el habitual sándwich, impactando al joven por la sencillez de su preparación a partir de los alimentos encontrados. En el comedor, el maestro se negó a probar la comida preparada.
estaba avergonzado por la total falta de etiqueta de una noble que preparaba un sándwich con sus propias manos. Bien alimentada y satisfecha, Charlotte estaba lista para esbozar su plan. Edward volvió a pensar en si conocía a su esposa. Era la primera vez que la veía tan feliz y sonriente. En su opinión, la noble persona debería haber volcado la mesa y destrozado todo al ver la comida que traía. La fiesta del té terminó. Llegó el momento de ponerse manos a la obra. Charlotte invitó al maestro a organizar un negocio conjunto. El líder del gremio estaba aún más sorprendido. La protagonista abrió su bolso para sacar el objeto de su futuro acuerdo. El duque vio con horror una rosa en las manos de su esposa y se asustó mucho, arrebatándosela instantáneamente de las manos de la niña. Edward sabía que la maldición de la flor desafortunada también se había impuesto a Charlotte. Miró atentamente a la sorprendida belleza, temiendo ver signos de deterioro de su salud. De hecho, la planta era artificial, aunque parecía real y no amenazaba de muerte. El personaje principal propuso organizar la producción y venta de rosas que deleitarían a sus clientes sin causar daño. El maestro del gremio rápidamente apreció los beneficios y se ofreció a firmar un contrato. Ha llegado un nuevo día. Se hizo el silencio en el Palacio Jones. Los rayos del sol despertaron a Charlotte, que se había quedado dormida tarde la noche anterior, después de un día duro. Ninguna de las sirvientas entró al dormitorio, por lo que la protagonista en pijama salió de su habitación. En el salón, las criadas comentaban los acontecimientos de los días anteriores y el regreso de la joven amante, que era considerada un desastre para el ducado. El arresto de los altos funcionarios asustó a los trabajadores. La protagonista se escondió en las escaleras y escuchó las conversaciones de las criadas. Ninguna de ellas quería acercarse a ella. Al ver a la anfitriona, las criadas salieron corriendo, dejando solo a Emma, quien siempre había estado antes con Charlotte. Ante las quejas de la trabajadora, insatisfecha con su apariencia en pijama, se dirigieron al departamento de la niña. La joven aristócrata empezó a preguntarse quién estaba detrás de los trabajadores, si se comportaban libremente con ella, sin siquiera disculparse por su comportamiento. Recientemente, la hija de William tenía un sueño frecuente. Estaba en un lugar desconocido y siempre estaba regañando a algún extraño. El personaje principal compartió su pesadilla con la criada, sin entender dónde ni con quién estaba soñando. De repente, Charlotte decidió prepararse para dar un paseo. La joven amante se negó a ir acompañada y se puso una capa con capucha. La anfitriona se despidió de Emma y le prometió volver a cenar. La niña no tuvo tiempo de alejarse mucho de la casa cuando nuevamente se topó con el dueño de la máscara. Charlotte se sorprendió de encontrarse a menudo con el maestro cerca de su mansión. El jefe de la organización dijo que quería discutir temas e invitó a la duquesa a dar un paseo juntos. Los socios acudieron al mercado para estudiar la demanda de un negocio conjunto. Para no llamar la atención de los transeúntes, el maestro subió la capucha hasta los ojos del interlocutor. La pareja aconsejó a la niña que se mantuviera cerca para no perderse entre la multitud. Llegó la noche y la mansión Jones volvió a estar en silencio después del habitual día agitado. La ex sirvienta, que se convirtió en duquesa algún tiempo después de la muerte de Isabel, estaba muy descontenta con la situación. Estaba preocupada por el regreso de Charlotte, que estaba arruinando todos sus sueños. Tiffany nuevamente comenzó a interrogar a las criadas, quienes se suponía que debían monitorear constantemente a la hija de William y brindarle toda la información. Al regresar a casa en secreto, la protagonista fue testigo de otra paliza a las criadas por parte de su madrastra. La insidiosa dueña de la mansión se alegró de que Marcel no recobrara el sentido. Era necesario cambiar de planes urgentemente para poder tratar rápidamente con todos los miembros de la familia. Tiffany no tenía miedo de los trabajadores. Los crió con sangre, por lo que no le contaron a nadie sobre sus acciones. Charlotte vio con sus propios ojos que tenía razón y sabe quién es el principal causante de las desgracias de la finca. Por la mañana, el personaje principal estaba sumergiéndose en un baño tibio, pensando en cómo atraer a la criada a su lado. Emma fue la única que intentó ayudar a la joven amante. La niña entendió que tenía un rival muy fuerte, que también tenía acceso a venenos. Después de la muerte de la duquesa, su doncella personal, con su devoto cuidado del hijo de William, recibió un aumento de estatus, ocupando el lugar de la dueña de la mansión. Tiffany también fue la única testigo del incidente que salvó a los hijos del cabeza de familia. Fue la madrastra quien hizo más esfuerzos para culpar a Charlotte de todos los problemas. Tenía que dejar de tener miedo y recomponerse, preparándose para la batalla. Un evento extraño fue la invitación de la niña a una gran fiesta de té en un lujoso jardín, organizada por Tiffany.
Al llegar al evento, Charlotte vio a su madrastra. Solo había una mesa con una bebida y dulces. La astuta mujer informó a su hijastra que todos los invitados rechazaron la reunión después de enterarse de que entre los invitados estaría el problemático Jones. La protagonista estaba preparada para tal situación. Saludó a Tiffany con una sonrisa. La niña preparó un pequeño obsequio. Era un jarrón con hermosas flores. La duquesa fingió estar muy conmovida por la atención. Sentada a la mesa, Charlotte le pidió a la mujer que le contara los detalles de los terribles acontecimientos de su infancia. La nueva dueña de la mansión quedó muy sorprendida por el pedido y le dijo a la bella que no se tomara en serio las malas palabras de los demás, porque ella era muy poco en ese momento. La protagonista abrazó a su madrastra y le agradeció su comprensión. La joven amante siguió ganando tiempo y pidió permiso para llamar a la madre de Tiffany para distraer su atención de sus investigaciones. La niña comprendió que la ex sirvienta simplemente estaba jugando, a pesar de la ausencia de público. Llegó la criada y dijo que William iba a asistir a una fiesta de té. La duquesa no esperaba en absoluto la presencia de su marido. El dueño de la finca estaba sumamente descontento con la ausencia de los invitados, quienes temían a su hija y no asistieron a la reunión. Prometió ocuparse de cada uno de ellos. Tiffany sirvió té para el cabeza de familia y trató de calmarlo. El personaje principal sintió un aroma desconocido. El color también era diferente al habitual y preguntó por la bebida. La duquesa dijo que su padre recientemente tuvo problemas de salud, por lo que está preparando decocciones de hierbas medicinales, después de las cuales él se siente mejor. Charlotte rechazó amablemente la oferta de probar el té, alegando que no le gustaban las medicinas. A altas horas de la noche, en la cama, el protagonista analizó la situación y llegó a la conclusión de que había veneno en la tetera. La duquesa personalmente le dio a beber decocciones de hierbas a Marcel, quizás por eso el joven no recuperó el conocimiento. La joven duquesa no sabía cómo hacer frente a su peligroso rival. De repente, la mirada de Charlotte se posó en un antiguo artefacto que era considerado el protector del clan. El personaje principal hizo todo lo posible para persuadir a la reliquia familiar para que la ayudara. Como si escuchara una llamada, el huevo de oro se partió. La niña quedó cegada por un segundo por la brillante luz que brotaba del interior. Toda la habitación del personaje principal se iluminó con un poderoso resplandor. En las palmas de la sorprendida belleza dormía una pequeña hechicera con finas alas transparentes. Miranda finalmente se estiró después de un largo sueño. Charlotte se sorprendió. No esperaba ver un hada en absoluto. La bebé abrazó a su dueña, regañándola por no despertarla más temprano. Una pequeña nube transparente expresaba una sincera alegría por el encuentro con la joven. Sin embargo, el personaje principal recordó del libro que los magos alados son descritos como espíritus malignos. Fue el hada quien constantemente en el pasado aconsejaba a su ama hacer cosas malas y constantemente la metía en problemas. La vieja Charlotte escuchó a su pequeña amiga y como resultado fue condenada a muerte. El personaje principal esperaba que apareciera un arma secreta del artefacto. La apariencia de Miranda la molestó y asustó. Sin saber qué hacer con el hada, la joven dueña de la mansión decidió simplemente ignorar su presencia por ahora, ya que desconocía sus verdaderas habilidades, las cuales podían ser peligrosas. Afortunadamente, el bebé era invisible para todos los demás. La niña invitó a su padre a tomar una taza de té para discutir con él varios temas. Charlotte pidió permiso para organizar un banquete al que quería invitar a distinguidos invitados y vecinos. Al duque le gustó la idea de su hija. Vio que ella estaba tratando de mejorar las relaciones con los demás. William trajo su bebida, que su nueva esposa le preparaba constantemente. Cuando Miranda voló más cerca, se horrorizó. La niña decidió comprobar la composición del caldo que bebe su padre. El hada insistió en que Charlotte prohibiera al dueño de la mansión consumir el peligroso líquido, identificándolo como la hierba venenosa acarosa. La joven se quejó de que últimamente se sentía débil a menudo y se dirigió al cabeza de familia para pedirle que compartiera hierbas medicinales con ella. William felizmente le dio a su hija una bolsa de poción. La protagonista no podía confiar completamente en su pequeño compañero, considerando al maestro del gremio su único asistente, por lo que acudió a él para determinar la composición del té. El jefe del recurso de información confirmó las palabras del hada. Realmente era veneno. El maestro del gremio se sorprendió de dónde sacó la belleza la peligrosa hierba. Al principio, una decocción de una planta antigua parecía energizar, pero en realidad solo envenenaba el cuerpo si se consumía durante mucho tiempo, y cuando se mezclaba con alcohol provocaba rápidamente un paro cardíaco.
Charlotte estaba molesta porque sus peores temores se habían hecho realidad. La niña estudió el informe y preguntó a su interlocutor si existía algún antídoto. El dueño de la máscara negó la información negativa de Miranda. Se encontró dicha planta y ayudó con éxito en el tratamiento. El personaje principal se sintió ofendido por el hada, quien le proporcionó información falsa, pero el bebé alado se enteró por primera vez del antídoto. Charlotte agradeció al maestro por su ayuda y le dio un gran juego de diversas hierbas extranjeras que le había proporcionado su cariñoso padre. La joven duquesa le pidió al director que le diera una entrada para una pelea de gladiadores. Por el libro, sabía que el gremio participaba en su organización. En los días siguientes iba a tener lugar otra batalla de esclavos. La niña se vistió con ropa sencilla y discreta y una capa con capucha y caminó hacia el podio. Era la primera vez que visitaba una casa de juego. El principal aspirante a la victoria fue el despiadado gigante Joe, conocido por su crueldad. Sin embargo, la protagonista estaba segura de saber quién prevalecería en las batallas de hoy. Era un joven esclavo desconocido. Ya habían pasado 5 peleas. Joe permaneció ileso en todas las peleas. Los espectadores hicieron apuestas sobre si alguien podría derrotar al feroz oponente. El organizador de la pelea ofreció un premio a la persona que adivinara el héroe del día. El regalo especial era un cristal curativo que tenía el poder de salvar a uno de una herida mortal. Para conseguir un objeto mágico, había que adivinar cuál de los 9 gladiadores restantes derrotaría al gigante, o si ese día no habría ninguno, hizo la protagonista su apuesta. 3 participantes más salieron de la lista, y fue el turno de una esclava desconocida llamada Janice de luchar. Esta era su primera vez en esta arena. Desde el comienzo de la pelea, el extraño atacó al matón. El joven sorprendió al público con su velocidad y agilidad. Apenas unos minutos después, el indestructible Joe yacía impotente sobre sus omóplatos. Nadie entendía cómo el frágil luchador logró hacer esto. Janice examinó atentamente los rostros de los visitantes. Al personaje principal le pareció que sus puntos de vista se cruzaban. Charlotte pensó que conocía el verdadero nombre del ganador. El joven era el único heredero de la familia del duque, y amaba mucho pelear, pero hace muchos años desapareció repentinamente. Hasta ahora nadie sabía si estaba vivo. La niña conocía esta información por la novela, según la cual un día el personaje principal vendrá y salvará al héroe de las peleas de gladiadores. La joven temía que al aparecer en las peleas arruinara la historia con final feliz, pero necesitaba un premio. Con la ayuda de un objeto mágico, la duquesa iba a ayudar a su hermano a despertar del sueño eterno. Después de recibir un regalo especial, Charlotte se fue a casa. Al salir, Miranda notó que 3 tipos sospechosos seguían a la niña. Después de un tiempo, los hombres alcanzaron al personaje principal. Extraños arrogantes exigieron la devolución del cristal curativo. La duquesa entendió que nadie regalaría un objeto valioso así sin más. La chica ofreció a sus perseguidores una cantidad 3 veces superior a su pago anterior para que le dieran la oportunidad de marcharse. Los ladrones permanecieron leales a su amo y exigieron el cristal. Charlotte intentó ganar tiempo, descubriendo cómo engañar a los villanos. Habiendo logrado intercambiar miradas con el hada, la niña arrojó a lo lejos una piedra de valor incalculable. El cristal voló muy por encima de las cabezas de los hombres. Miranda logró volar a lo lejos, pero no pudo sujetar el pesado objeto. El cristal cayó a un pequeño río que fluía por la calle. Los ladrones se lanzaron al agua para encontrar la pérdida. Sus vidas dependían de ello. Mientras los perseguidores se zambullían, el protagonista logró pasar al otro extremo de la calle. El hada vio dónde cayó el cristal y trató con dificultad de sacarlo del agua. La tarea era casi imposible. Nadar y volar con una carga pesada era peligroso y muy difícil, pero Miranda quería demostrarle su devoción a su ama. Charlotte se escondió a la vuelta de la esquina y ya estaba empezando a preocuparse. La pequeña asistente debería haber aparecido hace mucho tiempo. El personaje principal incluso dudó del hada, molesto porque ella había confiado en ella. Afortunadamente, unos segundos después, muy cerca, la duquesa vio una piedra brillante que volaba directamente hacia ella. Miranda cayó con una carga insoportable, justo frente a la amante. Se alegró de haber podido completar el encargo y ganarse la confianza. De repente, el hada agarró el valioso premio con expresión asustada. La sombra de alguien bloqueó la calle, impidiendo que el personaje principal se fuera. Charlotte se sorprendió al reconocer a su marido en el alto desconocido. El maestro del gremio no tuvo tiempo de ponerse la máscara cuando sintió alarma por la chica que había comprado un boleto para las peleas de gladiadores y corrió hacia la arena. La duquesa agarró la mano de Eduardo.
era necesario abandonar urgentemente el peligroso lugar. Uno de los ladrones salió del agua y vio a un extraño intentando escapar. El perseguidor notó que la niña tiraba del joven con todas sus fuerzas. Era necesario detener al fugitivo, por lo que el ladrón le arrojó un puñal. Edward logró cubrir a su esposa con su cuerpo. La espada lo golpeó en la espalda. La noticia se difundió rápidamente por toda la ciudad, y al cabo de un rato, la criada le informó a Tiffany que Charlotte, en un ataque de ira, había apuñalado a su marido con un cuchillo. La duquesa no creyó los rumores, pero la hicieron reír. En general, a la ex sirvienta no le interesaban las pasiones cortesanas. Iba a ocuparse de sus problemas. Tiffany se estaba preparando para tomar finalmente el poder en la casa. El médico examinó a Edward. La herida resultó ser superficial y no afectó los órganos internos. El duque incluso logró vencer bien al ladrón, el resto logró escapar. El curandero aconsejó al caballero limitar sus movimientos y descansar. Charlotte estaba muy asustada en ese momento, sin entender cómo su marido terminó cerca. Sin él no habría podido escapar de sus perseguidores. El duque agradeció a su esposa por su apoyo y le aconsejó que regresara a casa. Sin embargo, el personaje principal no iba a escuchar a su marido. Charlotte entendió que Edward necesitaba paz, así que lo llevó al dormitorio. La niña se sintió culpable porque la herida fue causada por ella. Era la primera vez que el joven veía a su esposa tan emocionada. El personaje principal vertió leche en un vaso y se lo entregó al herido. Charlotte dijo que estaba tratando de cambiar, que ya no era la bastarda arrogante que él sabía que era. La niña le pidió a su marido que la ayudara a trabajar en sí misma y que no la tratara con rudeza. Edward no estaba muy contento con la comunicación. Estaba interesado en lo que recibiría a cambio. La protagonista lo pensó. Solo podía ofrecer un divorcio tranquilo, sin escándalos ni histeria. Era hora de abandonar la mansión del duque y prepararse para regresar a casa. Charlotte entró silenciosamente en la habitación de Marcel, quien había estado durmiendo durante varios años, a pesar de la maldición del hada. La joven miró a su hermano mayor con preocupación. La extrañada Miranda abrazó con alegría a su dueña, quien le agradeció su ayuda y ahora confió plenamente en ella. El hada voló hacia el joven dormido. No sintió ningún rastro de la maldición. Más bien sus familiares estaban tratando de ayudarlo a recuperarse. Sin embargo, en el goteo intravenoso, el veneno entró en el cuerpo de Marcel a través de la sangre. La peligrosa droga envenenó el cuerpo del hijo mayor de William. Bajo la influencia de esa hierba, la gente solía morir en agonía. Sin embargo, la patrona del clan intentó purificar el veneno, por lo que el joven se quedó en sueños. Charlotte realmente esperaba un cristal curativo. Para potenciar el efecto de la piedra mágica, Miranda ofreció su ayuda. Las criadas le informaron a la señora que la joven visitaba a su hermano a diario. Emma supuso que la joven amante quería impresionar a su padre. La protagonista se llevaba bien con la criada. Ella estaba muy preocupada por su seguridad y pidió contarle todos los incidentes con Tiffany para protegerla de amenazas y golpizas. La nueva duquesa sabía que al día siguiente habría un banquete organizado por la joven amante, quien probablemente decidió hacerse con el poder en la finca. Hace 5 años, la ex sirvienta se convirtió en duquesa. Tiffany ahora tiene joyas y poder. Sin embargo, William la rechazaba todo el tiempo. No podía olvidar a su amada esposa, quien siempre fue la amante más amable y justa con todos los que la rodeaban. Antes del gran banquete, Charlotte invitó a su padre a reunirse. La joven duquesa advirtió al cabeza de familia sobre el inminente intento de asesinato y le pidió que la ayudara. Ha llegado el día solemne que parecía tan lejano. Hubo muchos invitados. Discutieron la presencia en el banquete de la propia CRA. Gordon, que se estaba divorciando de su marido. El hermano de Tiffany, el barón Stephen, llegó a la celebración vestido de fiesta. El gordo olió el dinero y estaba dispuesto a coger los 5 millones de monedas de oro que recibiría la chica tras el divorcio. El barón se enteró del divorcio y estaba dispuesto a casarse con Charlotte. En caso de volver a casarse, el marido recibe toda la dote de su esposa como compensación. Sin embargo, la protagonista no tenía intención de volver a casarse. El vino tinto de su copa acabó sano y salvo en la cabeza del insolente caballero. La joven duquesa no se arrepintió en absoluto de su acción. Una ventaja para Charlotte fue la posibilidad de recibir información a través de solicitudes virtuales. El varón no se rindió y se ofreció a acompañar a la muchacha al banquete. La joven dueña de la mansión acusó a Stephen de traficar con esclavos a los hijos de plebeyos y de establecimientos de juego clandestinos. La duquesa pidió a los guardias que sacaran de la finca al insolente huésped. El varón se resistió. Se consideraba la única esperanza de la muchacha y no creía que ella pudiera tener parejas.
Duke Gordon disipó las dudas de todos los presentes. Estaba listo para acompañar a su esposa al banquete. La protagonista quedó sorprendida por la aparición de su marido. Ella no le envió ninguna invitación. Edward le preguntó a Stephen por qué ella le había propuesto matrimonio a su esposa si aún no se había divorciado. El asustado varón solo intentó reírse. Mientras los hombres resolvían las cosas, Charlotte estudiaba la información. El hermano mayor de Tiffany se dio cuenta de que se encontraba en una situación muy incómoda y trató de disculparse con la anfitriona del banquete. Sin embargo, la niña no iba a perdonar al hombre insolente. El personaje principal informó a los guardias que en el sótano del varón había hijos de plebeyos que iban a ser vendidos a traficantes de esclavos. El dinero era necesario para pagar las deudas de juego. La duquesa declaró culpable a Stephen en nombre del representante del ducado y ordenó a los guardias que registraran su propiedad. El jefe de la herencia, William, apoyó a su hija y estuvo de acuerdo con su veredicto. El dueño de la mansión levantó su copa y saludó a los presentes. El día antes de la celebración, Charlotte se reunió con su padre. La niña habló sobre lo que había sucedido en la finca en los últimos años y pidió ayuda para exponer a Tiffany. Es por eso que el duque apoyó a su hija. Vio que después de su regreso, ella estaba constantemente involucrada en los asuntos familiares y ayudó a administrar el negocio. El té fue reemplazado por uno nuevo. La joven agradeció el apoyo de su padre. Edward pidió a la anfitriona del banquete y a su esposa que le invitaran a bailar. Charlotte intentó negarse, pero no lo consiguió. Tiffany ya sabía de la vergüenza de su hermano e iba a vengarse de su hijastra. Las criadas recibieron palizas por su inacción, aunque no pudieron influir en la situación. La música empezó a sonar en el salón de banquetes, se anunció el primer baile y Edward invitó a su esposa. Un intento de referirse al padre fracasó. El duque hizo girar a la belleza por el salón. El personaje principal se sorprendió pensando que tenía miedo de dejarse llevar por Edward. La niña intentó recordarle a su marido sobre el próximo divorcio. De repente apareció Tiffany en el pasillo, disculpándose por llegar tarde, y los presentes saludaron al dueño de la mansión. Charlotte agradeció a todos los invitados por tomarse el tiempo de visitar la finca. La joven recordó que en la celebración de hoy estaba representando a la familia, con lo que confirmó que ella iba a vivir aquí y que efectivamente se produciría el divorcio. La niña sugirió levantar copas al cabeza de familia. El padre les dijo a todos que estaba contento de que su hija regresara a su casa. William tomó un sorbo y se sintió mal. Un momento después, el duque cayó inconsciente. Tiffany corrió hacia su marido gritando. La ex sirvienta culpó a Charlotte por la muerte de su padre. La nueva duquesa dijo que trató de creerle a la niña, aunque las criadas le informaron sobre las fechorías de su hijastra y su comportamiento inadecuado. La muerte de William solo confirmó las palabras de la madrastra. El personaje principal escuchó humildemente todas las acusaciones, por lo que se suponía que perdería su condición de aristócrata. Edward observó a su esposa, esperando su reacción ante los acontecimientos que estaban sucediendo. La niña aceptó perder sus títulos junto con el hombre que robó niños a sus madres y los usó como sirvientes, señalando a Tiffany. La ex sirvienta quedó asombrada por las palabras de Charlotte. Finalmente se acordó del médico. Los guardias que llegaron informaron a la joven amante que habían liberado a los niños del calabozo en la finca del varón. Los pequeños prisioneros torturados miraban a la gente bien alimentada y vestida con ropa cara. Una de las criadas reconoció a su hijo, que su ama le había quitado. El resto de las criadas también encontraron a sus bebés. La duquesa negó categóricamente cualquier implicación en el secuestro de niños. La protagonista acusó a su madrastra no solo de trata de personas, sino también de intento de envenenar a sus familiares y del asesinato de su madre, la ex dueña de la mansión. Una de las criadas confirmó las palabras de la niña. La criada dijo que su ama constantemente preparaba té para el cabeza de familia con hierbas venenosas, y que el jugo para Marcel también contenía una toxina. Beber alcohol en un contexto de constante envenenamiento del cuerpo provocó un paro cardíaco. Tiffany negó los hechos y acusó al empleado de mentir. La señora levantó la mano para golpear al sirviente que le había revelado su secreto. Por detrás, alguien agarró la mano de la mujer. La voz de William le ordenó terminar las acusaciones. La nueva duquesa no podía creer que Jones estuviera vivo. El duque dijo a los presentes que gracias a su hija conoció la planta venenosa y se preparó de antemano para el envenenamiento. El fracaso final de la insidiosa doncella fue la aparición de Marcel. El joven maestro contó lo que realmente sucedió hace varios años en la finca. Hace muchos años, William regresó de un viaje con un regalo para sus seres queridos. Trajo una canasta de aromáticas fresas.
Al no encontrar a sus hijos y a su esposa en casa, el duque se dirigió al jardín, a cuya entrada solo podían acceder los miembros de la familia. En su centro había un árbol de hadas, que durante muchas generaciones protegió a la familia. Al oír sonidos extraños, William corrió hacia el parque. El cabeza de familia vio a Tiffany, que llevaba en brazos a Marcel, que estaba inconsciente. La criada informó que la pequeña Charlotte rompió una rama del árbol de las hadas, la cual comenzó a derrumbarse. Elizabeth le entregó a su hijo a la sirvienta y le ordenó correr. William se adentró más en el jardín y encontró a su esposa muerta y a su hija sentada a su lado, que no recordaba nada en absoluto. El árbol antiguo ya no permitía que nadie se acercara a él. Por salvar a Marcel, Tiffany recibió posteriormente el honor de convertirse en duquesa y continuó cuidándolo como si fuera su propio hijo. Sin embargo, la historia del hermano mayor de Charlotte resultó más interesante. En realidad, Tiffany no salvó a nadie. La doncella personal de la dueña de la finca iba a matar a todos, incluida Elizabeth. Atrapó a Marcel y lo arrastró hasta el árbol de hadas, ya que una amenaza a la vida de un miembro de la familia abre el acceso a la reliquia familiar. Tiffany iba a acabar primero con la amante. La pobre duquesa no entendía lo que estaba pasando, estaba esperando su tercer hijo. La mujer dijo que estaba constantemente celosa del dueño. Realmente eran una familia amorosa ideal. En la mansión siempre reinaba la alegría y un ambiente cálido. Tiffany realmente quería destruir el mundo de felicidad que nunca había tenido. Hacía mucho tiempo que había preparado un pergamino mágico para sus planes. Isabel le rogó a la mujer que perdonara a los niños. La doncella prometió matar a su ama, luego poner a dormir a Marcel y cuidar de Charlotte, para quien aún no había ideado un castigo. Esto fue todo lo que el hijo mayor de William recordaba de aquel terrible día. Tiffany intentó negar las palabras del joven. Marcel continuó con sus acusaciones. Ahora la nueva duquesa intentaba envenenarlo a él y a su padre, usando constantemente veneno e incriminando a Charlotte. Hermano y hermana se alegraron de conocerse. Hacía tanto tiempo que no se comunicaban. Edward miró desde lejos. El duque esperaba una captura e inmediatamente notó un nuevo pergamino en las manos de Tiffany, con el que iba a matar a su odiada hijastra. El marido de Charlotte no esperó a que la malvada mujer cumpliera sus intenciones y destruyó el objeto mágico. Edward estaba feliz de proteger a su esposa, con quien todavía estaba legalmente casado. Los guardias estaban cerca, cumplieron felizmente la orden del duque. Tiffany fue capturada por los caballeros y enfrentó muchos cargos. Por delitos graves, la mujer se enfrentaba a la pena de muerte. Por salvar a su familia, la protagonista recibió una recompensa especial. Le dieron energía infinita por un día. Había llegado el momento en que toda la propiedad de los Jones podía volver a disfrutar de la vida, aunque era imposible devolver a Elizabeth. Siguiendo instrucciones de la casera, Emma no entró en su apartamento en todo el día. Al día siguiente, toda la habitación de Charlotte estaba cubierta de rosas rojas. En el centro del mar de flores estaba sentada la joven duquesa. La señora le pidió a la criada que enviara toda la belleza a la dirección especificada a su socio comercial. Al quedarse solo, el personaje principal cayó en el sofá por el cansancio. La energía ilimitada se había acabado. Era imposible gastarla en otra cosa que no fuera como conjurar rosas. Así, Charlotte tuvo la oportunidad de ganar dinero. La niña se quedó pensativa. Al cabo de un día, se había olvidado por completo de su pequeña asistente. Miranda también estaba muy cansada por los acontecimientos anteriores en la mansión y durmió, recuperando fuerzas. El hada abrió los ojos con dificultad y se despidió de su ama por un rato. Necesitaba regresar al árbol mágico por un rato para reponer energías. La bebé con alas estaba muy contenta de haber podido ganarse la confianza de la duquesa. La protagonista agradeció a su amiga por su ayuda. Un golpe en la puerta interrumpió el abrazo de las chicas. Las criadas entraron a la habitación con sus niños rescatados. Los trabajadores agradecieron a la señora por devolverles a sus hijos e hijas y pidieron que los dejara regresar a casa. Charlotte no entendió la decisión de las criadas, pues necesitaban ganar dinero para alimentar a su familia. Saludó al hijo de una de ellas. El bebé sonrió feliz. Se asustó mucho cuando lo separaron de su madre y lo metieron en un calabozo. El personaje principal comprendió el destino que le esperaba al niño. De repente, recordó a un esclavo. Janice también participó en combates de gladiadores, ya que fue vendida en cautiverio cuando era niña. En la novela, el personaje principal tuvo que salvar a un joven de fuertes palizas y humillaciones. Según el libro, Kate y el ex gladiador eran felices juntos y se casaron. Mientras hablaba con el niño,
Charlotte pensó en el tormento y el dolor que el luchador experimentó constantemente durante muchos años. Al descender al calabozo, el traficante de esclavos Ray descubrió que su esclavo había roto la cadena de la jaula con la intención de escapar. Janice estaba cubierta de sangre y moretones después de las constantes golpizas del dueño. A pesar de que el gladiador volvió a estar esposado, intentó atacar a su principal enemigo, quien lo privó de su libertad y nombre. La longitud de las cadenas no permitió que el joven alcanzara al villano. Ray decidió castigar al luchador desobediente y tomó el látigo, golpeándolo, como lo había hecho muchas veces antes. Después de un tiempo, apareció un invitado en la mazmorra de gladiadores. El dueño de los esclavos quedó sorprendido por la inesperada visita. El dueño de la mazmorra no recordaba que nadie hubiera estado interesado en sus pupilos antes. El extraño enmascarado pidió mirar al héroe que derrotó al gigante Joe en la batalla. Una bolsa de monedas de oro convenció al traficante de esclavos para que ayudara a su invitado. Ray contó el dinero con gran satisfacción. Varios niveles subterráneos estaban ocupados por jaulas de hierro, algunas de las cuales contenían los esqueletos de los desafortunados prisioneros. El extraño caminó horrorizado por los aterradores pasillos. Janice estaba en el piso más bajo. El piso estaba cubierto de sangre. Incluso las piernas del gladiador estaban encadenadas. La protagonista se quitó la máscara y miró a los ojos del joven. Janice se sorprendió y con entusiasmo rompió el metal que restringía sus movimientos. La mano liberada rápidamente se acercó a la niña. Los dedos a través de la jaula intentaron agarrar al invitado. Charlotte logró escapar a tiempo y saltar hacia un lado. La duquesa no entendía por qué el joven se comportaba tan agresivamente. La mirada de Janice parecía la de un animal salvaje. El personaje principal pensó por un momento, sugiriendo que al gladiador le habían dado algún tipo de poción y que no sería fácil lidiar con él. Los eventos de su vida pasada inundaron a Roxy. A ella realmente no le gustaba la lluvia. El clima era así entonces. La lluvia no paró durante varios días. La niña miró el piso mojado. El techo tenía goteras durante mucho tiempo. No había dinero para reparaciones. Al darse cuenta de que no podía cambiar la situación, la protagonista intentó calmarse. Necesitaba seguir adelante con su vida, aunque ya no le veía sentido. Ahora Charlotte decidió no darse por vencida. Sabía exactamente por qué había venido al calabozo. La duquesa entendió que Janice estaba debilitada y no podría salir sola de la jaula. El personaje principal recordó la trama del libro, pero no podía dejar que el joven esperara la salvación y muriera. Hace unas horas, Miranda, preparándose para irse de vacaciones a un antiguo árbol genealógico, sorprendió a su amiga. El hada le regaló a Charlotte una flor mágica. Rose poseía magia curativa que podía restaurar la salud perdida. La niña comprendió que en la actualidad este capullo podría ayudar al esclavo. La duquesa le pidió mentalmente a la flor que curara a Janice. Olas de magia envolvieron al sorprendido joven. El esclavo cerró los ojos ante la luz brillante. Luego de unos segundos, el luchador notó que sus heridas comenzaron a sanar y luego desaparecieron por completo. El personaje principal preguntó cómo se sentía el joven y cuál era su verdadero nombre. Charlotte notó que incluso la apariencia de la luchadora había cambiado y dijo su nombre. Janice miró al extraño con una mirada amable y consciente. A lo largo de su vida adulta, los traficantes de esclavos y los espectadores que lo rodeaban llamaban al gladiador un monstruo del que no recordaba ningún otro trato. La niña recordó que el nombre del niño era Janice. Edward estaba trabajando en la oficina del gremio cuando el mayordomo informó que su esposa comenzó a frecuentar el calabozo donde se llevaban a cabo las peleas de gladiadores, y que ella también se encontraba allí actualmente. Sin escuchar al asistente, el duque corrió hacia donde debería haber estado ahora su esposa, temiendo mucho por su seguridad. El personaje principal le dio al gladiador un antídoto para prevenir el efecto de la poción que convierte a una persona en una bestia. El joven ya no resistió los pedidos de Charlotte ni la atacó. La bebida era muy insípida, lo que no le gustó al esclavo. Para endulzar la amarga medicina, la niña le entregó un caramelo al luchador. La duquesa notó que su nuevo conocido no solo perdió sus heridas, sino que también tenía un aspecto diferente. Janice miró al Salvador con hermosos ojos azules. El personaje principal no podía creer esta transformación. El joven tranquilamente le permitió tocarse la cara y el cabello. Charlotte estaba a solo un brazo de distancia del gladiador. La niña recordó la novela. Le avergonzaba especialmente el color de los ojos de su interlocutor. Un grito agudo asustó a los presentes. El maestro del gremio, que apareció de repente, logró cubrir a la aristócrata con su mano y preparó una espada para protegerla del monstruo. La protagonista quedó sorprendida por la aparición de su socio comercial.
El dueño de la organización advirtió a la niña que el gladiador era muy peligroso. Janice estaba muy asustada. No entendía lo que había pasado. La mirada del joven volvió a brillar con crueldad bestial. El luchador reunió fuerzas y nuevamente intentó romper las cadenas. El amo estaba dispuesto a luchar contra el esclavo. Charlotte salió en defensa de Janice, protegiéndolo con su cuerpo. La niña se mostró indignada por el comportamiento del dueño de la máscara. La duquesa estaba molesta, porque su nuevo conocido se había lastimado nuevamente mientras luchaba con los grilletes de metal. Habiéndose calmado un poco, el personaje principal decidió pedirle ayuda al maestro. La niña quería sacar al gladiador de la jaula. Janice se sentó en silencio y observó atentamente la conversación. El líder del gremio no podía entender el propósito de la petición de Charlotte. El hombre enmascarado conocía al esclavo encarcelado como un luchador cruel y despiadado. Charlotte reveló el secreto del joven, diciendo que era el heredero del poderoso Duke Wilson, desaparecido hace muchos años. El maestro escuchó esta historia, pero no podía creer las palabras de la niña. El personaje principal esperaba ansiosamente la decisión. Edward lo pensó. No entendía el objetivo que perseguía su esposa. No descartó que ella quisiera recibir una recompensa. En el futuro, el propio duque iba a poner fin a la existencia de la casa de juego. Sin embargo, Charlotte solo quería ayudar a Janice y luego deshacerse de las peleas de esclavos de gladiadores. La niña lamentó no haberse atrevido a liberar al joven después del primer encuentro, confiando en el desconocido personaje principal de la novela. Durante todo este tiempo, el joven fue golpeado constantemente y arriesgó su vida. Ahora la protagonista estaba dispuesta a corregir su error. Charlotte volvió a pedirle ayuda a su pareja. El maestro del gremio no tenía ningún plan de acción. Sin embargo, la niña estaba preparada y pensó en las opciones de secuestro. Inicialmente, la joven quería sacar a Janice usando el horario de seguridad. La repentina aparición de un compañero cambió la decisión. Al final resultó que el socio pasó junto al traficante de esclavos disfrazado de un trabajador común y corriente que entregaba comida. Después de un rato, Ray se quedó dormido. El jefe del gremio calmó fácilmente al guardia con su golpe característico. Charlotte sugirió utilizar pasillos subterráneos para llegar a la libertad. La niña se sorprendió al ver al traficante de esclavos ya atado. Los caminos secretos eran muy peligrosos. Janice bajó primero. En el último momento, el protagonista decidió quedarse unos minutos. El extraño enmascarado tomó su bolsa de monedas de manos de Ray. Charlotte bajó las escaleras de madera hacia el calabozo. Los escalones resultaron resbaladizos y la niña se deslizó directamente a los brazos de Janice. Eduardo, insatisfecho, sugirió que los conspiradores fueran directamente al ducado de Wilson para entregar al joven a su padre. El personaje principal insistió en que los hombres regresaran a la oficina del gremio de información. La niña llamó la atención de su pareja sobre el color azul de los ojos del ex gladiador. Este era el principal rasgo distintivo de la familia imperial, aunque existía una poción en la naturaleza que cambiaba temporalmente la córnea. El dueño de la organización no podía recordar a nadie que coincidiera con la edad del joven. No había información sobre el nacimiento de los herederos e hijos ilegítimos del emperador. La única excepción fue el príncipe heredero resucitado. Charlotte sugirió que su pareja investigara antes de devolver al joven a la familia, recordándole la necesidad de agregarle un antídoto a Janice, ya que el efecto de la poción animal aún no había terminado. La niña se despidió de sus desconcertados aliados y conspiradores y se dirigió a su mansión, donde la esperaba su amada familia, sin imaginar aún lo que sucedería a continuación con su divorcio y los acontecimientos que le esperaban por delante.